Hace unas semanas hubo un gran avivamiento, o por lo menos eso es lo que ha aparecido en las redes, un gran avivamiento en una universidad de los Estados Unidos. Ellos tenían un devocional diario y de repente uno de los temas que presentaron causó mucho impacto en los corazones y hubo muchas personas que confesaron sus pecados, que estaban andando lejos del Señor y allí se reconciliaron con Él, eh, siguieron cantando, hubo confesión de pecados, hubo más personas que presentaron la palabra, hubo mucho canto, mucha oración. De repente, en una forma espontánea, en cierto lugar de la capilla, se reunían por grupos para orar unos por otros. Fue como un despertar muy especial. La duda que tenían algunos es: ¿esto realmente viene del Espíritu Santo o no? ¿Es algo creado, algo artificial o no? Y es difícil saberlo, es difícil juzgar. El Señor es soberano y puede hablar cuando Él quiere. Y entonces lo interesante sí es analizar un avivamiento bíblico. Del de Asbury en los Estados Unidos tenemos dudas, pero de los avivamientos bíblicos no. Hubo varios despertares. Y aprovechando que hace 8 días hablamos de Ezequías, nuestro hermano Rodrigo nos habló de Ezequías, eh, él realmente nos dio el hermano Rodrigo nos dio en su mensaje varias de las claves, digamos así, del principio de este gran avivamiento muy especial. Los tiempos en los que Ezequías vivía eran más, habían llegado a cerrar la casa de Dios. ¿Quién la había cerrado? El papá de Ezequías, el padre de Ezequías, había ordenado cerrar la casa de Dios. Los templos de los ídolos no, pero la casa del Dios verdadero sí. ¿Alguno de ustedes recuerda quién influyó en Ezequías para tener un corazón de búsqueda del Señor tan profunda, tan intensa? ¿El padre? No. El padre fue muy malo, lo dice la Biblia. La madre, Abi, con un esposo inconverso, y logró ayudar a este joven para que viera al Dios verdadero con profundidad de corazón. De tal manera que él, mientras reinaba su padre, evidentemente, él decidió: cuando yo reine, lo primero que voy a hacer es buscar a Dios y abrir la casa de Dios que está ahora cerrada. Tal vez él, como joven, mientras su padre reinaba y había tanta impiedad en el pueblo, él sufría por eso. Y el Señor le concedió que llegara al trono. Eh, el hermano nos leyó en Segundo Crónicas, y vamos a mirar algunos versículos de Segundo Crónicas, en realidad para continuar con lo que ya vimos hace 8 días. Segundo Crónicas 29. El avivamiento ocupa 3 capítulos. Y en este primer capítulo hay arrepentimiento, hay conversión y hay reconciliación. Entonces, vamos a mirar
El versículo 3. Este también lo leímos hace 8 días, pero lo vamos a leer de nuevo. En el primer año de su reinado, del reinado de Ezequías, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Vamos a leer un poco más. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque lo dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. La madre de Ezequías influyó en el corazón de este hijo. Él decidió, porque también hay hijos de madres piadosas que no quieren seguir el camino del Señor. Entonces, Ezequías decidió seguir al Señor. Y tan pronto como empezó su reinado, no había nada, ninguna reforma civil o política que hiciera en su reino que tuviera la prioridad que tenía para él la casa de Dios. Y entonces abrió las puertas del templo y las reparó. En el versículo 4, ordenó sacar del templo la inmundicia. En la casa de Dios había ídolos, había descuido, el orden de Dios se había perdido, los mandamientos que Dios había dado en cuanto a su casa se habían ignorado. Y entonces lo primero que él hace es ordenar que se saque del santuario la inmundicia. Está en el versículo 5, perdón. Además, en los versículos 6 al 8, reconoce el pecado de sus padres. Hemos leído el versículo 6. Y también reconoce la justicia del castigo del Señor. Vamos a leer el versículo 7. Sí, hemos leído el 6, el 7. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario del Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Entonces reconoce que sus padres han pecado, que el pueblo ha pecado, y reconocen que es justa la ira de Dios que viene por ese pecado. Entonces, noto lo que está allí en mayúsculas, que el avivamiento bíblico tiene este elemento. Hay arrepentimiento y hay juicio sobre el pecado. Y esto nos anima porque yo creo personalmente que es posible tener un avivamiento personal siempre. A veces el Señor ha actuado y Él lo ha producido, es verdad. Pero también el Señor sale al encuentro de un alma que se arrepiente, que juzga lo que ha hecho mal y se arrepiente y entrega su vida a Él. La oración de arrepentimiento sincero y de recibir al Señor Jesús es una oración que Dios siempre contesta con un sí. Es una oración que sabemos que Dios siempre contesta con un sí. El Señor Jesús dijo: al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, si cualquiera de nosotros se arrepiente y va al Señor Jesús, lo recibe en su corazón, puede estar seguro
que si lo hace de corazón, el Señor le responde y lo recibe. Pero bueno, aquí estamos hablando de personas del pueblo de Dios. Podríamos decir creyentes. Los creyentes también podemos irnos alejando del Señor y podemos irnos muy lejos, de tal manera que nuestro comportamiento y el comportamiento de los no creyentes se parece mucho o aún llega a ser peor. Pero desde la mayor lejanía que tengamos del Señor, es posible volver siempre a donde Él. Si hay arrepentimiento sincero, si hay juicio sobre el pecado y si hay confesión de lo que he hecho. El rey aquí está confesando lo que el pueblo ha hecho. Y entonces el Señor escucha y ya veremos que hay muchas cosas que siguieron a ese arrepentimiento y juicio sobre el pecado. Esto de juicio sobre el pecado es importante. La confesión de un pecado que he hecho es decirlo yo como Dios lo diría. Es decir, con mi boca que lo que yo he hecho para Dios está muy mal. Y ponerme del lado de Dios y en contra de mi pecado. El Señor quiere eso. Esta mañana nuestro hermano en su oración nos dijo una frase de Spurgeon, creo que es: en la santidad está la felicidad. Sí, no, bueno, Más o menos. sí, lo acabo de escuchar en bueno, no sé si mañana el estudio del cercano. No sé si unía ahí o Ajá. En la santidad está la felicidad. la verdadera felicidad. La verdadera felicidad está en la santidad. Gracias, hermano. La santidad es el apartamiento del pecado. Apartarme yo del pecado y apartarme para Dios. Ahí está la verdadera felicidad. Y pensaba yo que también la felicidad de Dios está en ver a los suyos decidirse a vivir en santidad y luchar por eso cada día. Algo para producir en el corazón de Dios también. Y por supuesto, nosotros también seremos felices en la medida que sigamos ese camino de santidad. Y ese camino de santidad empieza allí. Reconozco mi pecado y lo miro como Dios lo ve. En el versículo 10 dice: ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Entonces, Ezequías determina, toma una decisión, volver al Señor y comprometerse con Él. Esto es lo que es la conversión. Cuando una persona se entrega al Señor Jesús por primera vez, reconoce que Él cargó sus pecados en la cruz y lo recibe en su corazón, es salvo. Pero digamos, el arrepentimiento sincero, la entrega sincera al Señor se ve en las decisiones que toma después de entregarle su vida al Señor. Tiene que haber conversión, tiene que haber transformación. Si no hay transformación, probablemente no hay vida nueva. Probablemente el Señor no ha entrado en ese corazón. No lo podemos decir dogmáticamente, pero si no hay frutos de arrepentimiento, es dudoso que haya habido una conversión sincera y que la persona haya visto el pecado como Dios lo ve.
que es el punto más importante de un arrepentimiento y de una conversión sincera. En ese arrepentimiento y conversión sinceras es donde está la paz. Si no, sigue la misma incertidumbre, las mismas dudas, el mismo caminar dando tumbos, fácilmente cediendo a la tentación. Pero cuando hay conversión profunda y una profunda humillación, normalmente el corazón cambia en sus decisiones. Hay una transformación de la vida y las demás personas lo ven. El Señor también lo ve. Pues aquí vemos estos elementos: arrepentimiento, juicio sobre el pecado y conversión, cambio, transformación, no seguir igual. En los versículos 18 y 19 dice: entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo, hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba. Y he aquí, están delante del altar de Jehová. Entonces quitó lo malo y puso lo bueno. Quitaron porque fueron varios, quitaron lo que había malo, lo que Acaz, el rey, el padre de Ezequías, había puesto, quitaron eso y pusieron lo que Dios había mandado que debía estar ahí en el templo. Entonces limpian y restablecen los utensilios de la casa de Dios a su sitio. Versículo 21. Una vez que la casa estaba limpia, presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Ese es otro punto muy importante. Se necesita una víctima. Dios no puede perdonarme así nada más, solo con su buena voluntad, con su amor. No, el pecado tiene que ser pagado en su justo precio delante de Dios para que Dios pueda estar satisfecho. Dios es un juez justo y un juez justo castiga el pecado. Entonces era muy importante ofrecer una víctima. Ofrecer víctimas, en este caso eran muchas, pero todos esos animales que fueron sacrificados aquí apuntan a la cruz. No hay manera de reconciliarse con Dios, de tener perdón de los pecados, de ser aceptos delante de Él, aparte de la cruz del Señor Jesucristo. Por mucho que queramos purificar nuestra vida ignorando al Señor Jesús, eso es lo que hacen todas las demás religiones del mundo, purificarse a sí mismo y con unas reglas muy largas, pero no lo logran. Y hay personas de esas religiones que buscando esa santidad absoluta han llegado a reconocer que no son capaces de lograrlo y se han suicidado. No es posible para el ser humano limpiarse de sus pecados y andar en santidad perfectamente delante de Dios. Necesita a alguien que haya caminado así, en perfección, en santidad absoluta delante de Dios y que haya muerto en su lugar. Estos animales eran sin defecto. El pueblo tenía muchos defectos.
Pero todos los pecados del pueblo cayeron sobre esos animales, en este caso. Y por eso murieron, para que el pueblo no muriera. Pues lo mismo pasó con el Señor Jesús. Él no hizo pecado. Y me encantó que esta mañana lo declaramos varias veces. Es difícil encontrar palabras para describir la absoluta pureza de Él. Nosotros de aquí para afuera somos débiles y tenemos muchos atractivos para caer. Y caemos a veces. Aún los creyentes que tenemos el Espíritu dentro de nosotros, que tenemos el poder, caemos. Entonces casi no nos podemos imaginar una persona que jamás cayó, que ni se le ocurrió en pensamiento caer. Dios lo miró, lo escudriñó con su ojo que entra hasta lo profundo del ser y no encontró nada impuro. Declaró: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Desde el cielo dio su testimonio. Él que podía ver los más mínimos movimientos del corazón, dio ese testimonio. ¿Podía él ser la víctima perfecta que muriera en lugar de nosotros, los imperfectos? Sí. Es más, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo el Señor Jesús nos da el perdón y la reconciliación con Dios. Y más, y más. Hay una cosa que todavía me sigue asombrando después de 40 años. Es que el Señor Jesús no solamente murió para darnos perdón por nuestros pecados y nos limpió de todo lo que habíamos hecho. No solamente nos reconcilió con Dios, sino que a través de él Dios nos hizo justos a nosotros. Cuando le entregamos nuestra vida al Señor Jesús, Dios nos recibe y nos reviste, nos pone un vestido, el vestido de la pureza del Señor Jesús. Eso se llama justificación. De tal manera que lo que Dios ve desde el cielo ahora al ver a un creyente que camina es una persona limpia, sin pecado. Pero hermano, y cuando el creyente peca, ¿qué? Sí, el creyente peca y Dios no es que desconoce que pecó y que tiene que arreglarlo, pero para él el creyente es un justo. Está escondido en el Señor Jesús, que es el verdadero justo. Esa maravilla de la justificación es impresionante. Que Dios me cuente a mí como si yo nunca hubiera hecho todas las que hice. Eso también nos lo dio el Señor Jesús. Entonces, para estas personas en Israel era necesario ofrecer una víctima, y para nosotros hoy también necesitamos presentar delante de Dios una víctima, el Señor Jesús. Y Él nos purifica con su sangre de todo pecado, nos limpia, permite que seamos hijos de Dios y nos justifica. Es impresionante. Bueno, vamos a lo que sigue, versículo 27. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar
Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Entre las ofrendas que había en el Antiguo Testamento había diferencias, pero la más sublime, la más gloriosa de todas las ofrendas era el holocausto. Y esa ofrenda es la que hace cantar. ¿Por qué? Porque los pecados han sido perdonados, porque Dios nos ha aceptado. Dios los había aceptado por medio de esos sacrificios. Entonces ahora podían cantar. En realidad, el sacrificio de holocausto era de adoración, de alabanza, no de perdón de pecados. Ya el perdón de los pecados había venido por las víctimas anteriores. Y eso mismo nos pasa a nosotros en la Santa Cena. Ya no se trata de nuestros pecados. Por supuesto, somos pecadores. Tenemos que reconocer que no somos perfectos, pero podemos cantar a Dios. ¿Por qué? Porque a través de su Hijo hemos recibido perdón, reconciliación, justificación, muchas cosas. Todas las debemos a la misma persona, el Señor Jesús. Entonces el corazón puede cantar. Y muchas de las cosas que cantamos en la Santa Cena son de gratitud, de alabanza, de adoración. Eso es a lo que llegan ellos allí. Van como subiendo. Empezaron por abajo, confesión de pecado, conversión, luego presentan la víctima por los pecados y ahora ya vamos por la adoración. Es muy bonito ver este crecimiento, este ascenso obrado por el Espíritu de Dios. En el versículo 34 dice: mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos, los levitas, les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron. ¿Por qué? Sí, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Impresionante cómo Dios observa los corazones y ve la sinceridad y la diligencia que uno pone en purificarse. Y aquí no nos dejó constancia. Pero bueno, creció tanto en el pueblo esta profunda convicción de pecado y también esta profunda convicción de que Dios debe ser adorado, que entonces los sacerdotes que había no eran suficientes. Adelante, bienvenidos. Entonces, volviendo a este pensamiento de que la verdadera felicidad está en la santidad, ¿quiénes eran más felices? ¿Los levitas o los sacerdotes? Los levitas. ¿Y el Señor de quién recibió más agrado? ¿De los levitas o de los sacerdotes? Hermanos, cada uno de nuestros corazones puede producir algo que al Señor le agrada. Y por indirectamente, también nosotros recibimos más felicidad cuando agradamos al Señor. Por eso está muy buena esa frase. Versículos 35 y 36.
Así pues, hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Gozo y comunión con Dios. En el capítulo anterior, el cuadro era completamente lo contrario. Dios no podía bendecir al pueblo, ellos habían escogido darle la espalda a Dios, entonces la cosa estaba muy oscura y ellos eran muy infelices. Lo dijo Ezequías aquí. Dios los entregó a execración, a castigo de parte de los pueblos. Pero ahora es todo lo contrario. La verdadera felicidad viene de la santidad, de volver al Señor, de volver a su presencia. Y eso es posible hacerlo siempre, siempre. Y cada uno de nosotros también puede experimentar este gozo y esta comunión con Dios. Pero no solo ocurre con individuos, también ocurre con asambleas, con iglesias locales. También ocurre que cuando hay un despertar, un el Señor obra en los corazones un deseo de buscar la santidad, de buscar su presencia, de ocuparse de Él, de confesar lo malo que ha entrado en la iglesia. El Señor también da gozo colectivo y la comunión con Dios de parte de toda la iglesia mejora. Pues en realidad lo que vemos aquí fue un avivamiento de un pueblo entero. Pero esto se puede también aplicar a una asamblea local, o también ha habido países donde ha habido grandes avivamientos, donde muchas personas se han convertido, las iglesias se han llenado y hay un movimiento del Espíritu Santo que ha hecho que muchos se conviertan. El Señor puede producir esto y vamos a ver si lo de los Estados Unidos es de ese tipo. Lo veremos con el tiempo. Vamos a mirar en el capítulo 30 algunos versículos. Versículo 1. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Ezequías era rey de Judá. Seguramente todos recordamos que el reino de Israel, el reino que estuvo unido con David y con Salomón, se dividió y varias tribus se separaron del rey que había y nombraron su propio rey. A eso se le llamó el reino del norte o el reino de Israel, o Efraín también se le llama. Y al sur quedó Judá solamente. Y ellos conservaron la capital, Jerusalén, el santuario, todo lo que había en Jerusalén, pero los del norte se fueron lejos de Dios. Se dividió el país en dos. Ezequías reinaba sobre el sur, sobre el reino que tenía como capital a Jerusalén. Pero aquí hace algo tan hermoso. Él podría haber llamado solo a Judá. El Señor estaba obrando en Judá, pues entonces llamamos a Judá solo, al reino del sur. Pero él estaba consciente que para Dios el pueblo era completo con las tribus del norte, con el otro reino, aunque estaban divididos, separados.
Y aunque estaban lejos, muy lejos, los del norte estaban muy lejos de Dios, entraron en idolatría más rápidamente que los del sur. Pero sin embargo, Ezequías percibe que en el corazón del Señor está presente todo el pueblo. Y esta es una cosa que me conmueve mucho a mí. La iglesia del Señor en Barcelona está toda reunida aquí. ¿O hay creyentes nacidos de nuevo que se están reuniendo ahora mismo en otros lugares? Sí, hay hermanos que desean agradar a Dios, que persiguen la santidad, la justicia de vida, agradar al Señor, servirle, entregarle su vida, entregar lo que son, dejar una profesión y dedicarse al servicio completo, el tiempo completo para Él. Y esa es una visión que nosotros no debemos dejar de tener siempre. Cuando partimos un pan, dice la Biblia, que representa también el cuerpo de Cristo, es decir, toda la iglesia universal, formada por todos los creyentes, los que estamos aquí y todos los que están en toda Barcelona, los que han nacido de nuevo y todos los que han existido desde el principio de la iglesia, desde Pentecostés hasta ahora. Y luego pues estará completa cuando el Señor venga por su iglesia. Pero no, el ejemplo de Ezequías aquí es muy importante. Entendamos, incluyamos en nuestras oraciones, en nuestro amor, en nuestras acciones, a todos los creyentes, también los que no se reúnen con nosotros. Porque esto proclama delante del Señor la unidad de su iglesia. Su iglesia es una. Y cuando Él venga, nos llevará a todos. Y saldremos de todos esos lugares, todos juntos. Pero en mi corazón tengo que tener en cuenta eso siempre, sobre todo cuando parto el pan, recordar eso. Y también cuando tomamos de la copa, debemos recordar que no hay otra sangre, que ninguno de los creyentes que no están aquí con nosotros ha sido redimido con ninguna otra sangre, es la misma. Y han sido admitidos en el cielo, han sido perdonados, justificados y recibidos en el cielo, serán recibidos en el cielo por la misma obra de la cruz que nosotros. La unidad del pueblo de Dios. Versículos 10 al 12. Cuando van ellos a buscar, a invitarlos a que vengan a celebrar la Pascua, dice el versículo 10, pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, perdón, ahí hay un punto y coma, hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo. Una vasta reunión. Muchos se burlaron, no hicieron caso, pero muchos sí. Y entonces se reunió una gran cantidad de personas para hacer la celebración que el Señor había mandado. Pues aquí estamos
llegando muy alto en este avivamiento, se está volviendo muy grande. Empezó bien y entonces ahora sigue andando bien. El Señor está presente y va dando su bendición en todo el proceso. Empezó con arrepentimiento y juicio sobre el pecado, conversión, cambio, con siguió con confesar al Señor Jesús como la víctima que murió en nuestro lugar. Siguió entonces gozo y comunión con Dios. Y ahora también han recordado la unidad del pueblo de Dios. Pues vamos a dejarlo aquí. Ahora, Dios mediante, seguiremos dentro de 2 semanas. Pero hasta aquí tenemos mucho para pensar. El avivamiento del que estamos hablando empezó con un hombre. Pero en realidad, si esculcamos bien, si indagamos bien, empezó con una mujer que, conservando su lugar, el lugar que Dios le había dado, hizo su trabajo de madre bien, guió a su hijo en la voluntad de Dios y este hijo buscó al Señor desde su juventud. Así que, hermanas, el potencial tan grande que ustedes tienen por sus oraciones y por la influencia que tengan en sus hijos es enorme, más que la de los padres, porque tienen más tiempo con ellos. Eso no nos quita a nosotros de la responsabilidad como padres, por supuesto. También ha habido hijos de madres no creyentes o impías que han seguido al Señor, porque su padre les ha dado ejemplo. Pero en la escritura el énfasis está más por el lado de la madre. En segundo lugar, en cualquiera de nosotros puede haber ese deseo de que el Señor produzca este cambio en los corazones que vemos que están andando muy lejos de Él. El mío, personal primero. Señor, produce en mí este deseo, produce en mí este avivamiento, este despertar de mi corazón, de tal manera que yo me vea como impulsado por tu espíritu a hacer muchas cosas, dejar muchas cosas, rededicarme a ti, consagrarme a ti con todo mi ser. Pero Señor, óbralo tú también en mi iglesia. Óbralo tú aquí, Señor. Y persistiendo en esto, ha habido avivamientos en el pasado. No sé si este se fue el caso de Abi, la madre de Ezequías, pero sí es el ejemplo de muchas madres piadosas y padres piadosos también, personas piadosas. Una sola persona puede guiar, si se conserva en su sitio, agarrado del Señor, puede producir en otros, por su ejemplo, por sus palabras, en fin, ese despertar. Y eso es posible siempre. Entonces, pues la invitación que recibimos del Señor por su palabra es a que busquemos su presencia, a que busquemos esa felicidad que viene a través de la santidad. Pues que el Señor nos ayude en este propósito. Hermano Josué, ¿nos podría dirigir en una oración? Se escucha bien, ¿no? Se sigue escuchando bien.
Dios sí, Padre, te agradecemos que nos hayas permitido en esta mañana estar juntos en este lugar. Nos admira, Señor, ver la grandeza tuya, tu dominio, tu poderío, y aún siendo tan grande, quisiste amarnos por medio del Señor Jesucristo, hecho hombre, para que pudiera morir en lugar de nosotros. Te damos gracias por tu humillación, porque en tu humillación lograste conseguir para nosotros la vida eterna. Pero también te damos gracias por tu exaltación, porque al haber sido entronizado en la gloria, está asegurado también el lugar donde nos vas a tener por siempre. Y te damos gracias, Señor, por este ejemplo de este hombre Ezequías, un hombre que decidió en su corazón no seguir los pasos de su padre, no seguir en el desvío, en el extravío de un corazón malvado, sino que decidió seguir los consejos de su madre, pero también dice la escritura que siguió los consejos de su padre David, el antecesor a él. Un hombre que había decidido, o mejor, un hombre al que tú habías encontrado conforme a tu corazón. Y esos pasos de este ejemplo, de este hombre consagrado, Ezequías decidió seguirlos. Señor, entre nosotros también hay hombres y también hay mujeres consagrados que pueden dejar grande huella en nuestras vidas y haremos bien en imitar su fe. Señor, nosotros no vivimos en un mundo diferente al que vivió Ezequías. El mundo hoy también es depravado. El mundo hoy está descompuesto. El mundo hoy está sucio, corrompido, pero podemos en tu fuerza vivir una vida piadosa para tu gloria, Señor. Solo ayúdanos a aborrecer el pecado como tú lo aborreces, a verlo como tú lo ves y odiarlo, y apartarnos de él, escapar de él, Señor, como si escapáramos del fuego, Señor. A tal manera que nuestras vidas estén santificadas y puras, en las cuales tú puedas obrar poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Tú no vas a obrar en nuestras vidas transformación si vivimos en pecados. No será posible, no lo vas a hacer. Lo que harás es juzgarnos si hay pecado en nosotros. Si fuéramos hijos tuyos, nos disciplinarías como a hijos, nos corregirías. Pero si no fuéramos tuyos, entonces espera a nosotros juicio eterno, condenación eterna. Padre, haznos conscientes de que debemos de vivir vidas santas, apartadas del pecado para ti, Señor. Y es a través de vidas santas y apartadas del pecado en las que tú vas a trabajar, en las que tú vas a levantar verdaderos avivamientos. Puede ser avivamientos a través de muchas gentes, como puede ser simplemente avivamiento personal, un crecimiento real de vidas piadosas en el Señor, vidas transformadas y llenas del Espíritu Santo y de poder. Y Señor, de una cosa estamos seguros: si algún hombre, una mujer, decide vivir una vida piadosa para ti, esa vida afectará a otros. Otros serán movidos, otros serán tocados, otros serán estimulados, Señor, por vidas piadosas de hombres y mujeres consagrados a Dios. Señor, examínanos. Si entre nosotros hubiere pecado, júzgalo, Señor. Disciplínalo, Señor. Porque si es mejor que tú nos disciplines, Señor, si estamos andando mal. Porque si tú nos disciplinas, esto confirma que somos tus hijos. Porque si tú no nos disciplinas, entonces ya tienes reservado el juicio para nosotros. Porque entonces no seremos hijos. Oh Señor,
es mejor que ahora que tenemos vida y que somos tus hijos. Apliques la disciplina a cada uno de nosotros si andamos mal. Padre, y qué bueno las palabras que nos ha recordado esta mañana. Solo hay verdadero gozo cuando hay santidad. Solo hay verdadera felicidad en nuestros corazones, verdadera paz, verdadera tranquilidad cuando hay santidad. Cuando nos hemos apartado del pecado y lo odiamos como tú lo odias. Bendícenos, Señor, en esta semana. Nos encomendamos a ti. Sabremos que andamos en este mundo y tendremos luchas, Señor. Luchas con nuestra carne, tendremos luchas con en este mundo, por sus halagos y encantos malvados que nos ofrecen. También tendremos luchas con el archienemigo tuyo y el de tu iglesia. Pero, Señor, las palabras tuyas suenan en nuestros oídos. En Cristo somos más que vencedores. En Él estamos escondidos. En Él estamos completos. No tenemos que temer, Señor. Nos encomendamos para que en esta semana nos guardes y nos conserves para ti. Oramos, Padre, por medio del Señor Jesús. Amén.